La riqueza de vivir muy feliz en un pueblo mágico de México, retirarse entre montañas. Existen lugares donde puedes despertar cada mañana rodeado de montañas, respirar aire puro, escuchar el canto de las aves y vivir en un lugar donde el tiempo parece transcurrir con más calma. Aunque muchas personas piensan que la mejor calidad de vida se encuentra junto al mar, México guarda un tesoro aún más sorprendente, pueblos mágicos enclavados entre sierras, bosques y valles, donde la naturaleza, la historia y las tradiciones crean escenarios ideales para vivir plenamente. En este recorrido descubriremos algunos de los pueblos mágicos más extraordinarios de México, destinos que destacan no solo por su belleza, sino también por ofrecer tranquilidad, un clima agradable, comunidades acogedoras y un entorno perfecto para quienes buscan una vida más relajada o incluso un lugar donde disfrutar de su jubilación. Caminaremos por calles empedradas llenas de historia, conoceremos antiguas haciendas y pueblos mineros, exploraremos parques nacionales, barrancas, cascadas y bosques centenarios. Y descubriremos cómo estos lugares han conservado su esencia a lo largo de los siglos. Así que acompáñanos hasta el final, porque además de conocer algunos de los rincones más espectaculares del país, descubrirás cuál de estos pueblos podría convertirse en el lugar perfecto para comenzar una nueva etapa de tu vida. Prepárate para un viaje lleno de paisajes impresionantes, historias fascinantes y lugares que quizá nunca imaginaste que existieran en México. Comenzamos. Metztitlán, Hidalgo. En México existe un pueblo mágico donde enormes montañas abrazan un fértil valle. Un impresionante cañón de más de 1000 metros de profundidad domina el paisaje y un oasis de cactus gigantes convive con antiguos conventos coloniales. Bienvenidos a Metztitlán, Hidalgo, un rincón extraordinario donde la naturaleza y la historia se encuentran en perfecta armonía. Para quienes sueñan con retirarse rodeados de montañas, aire limpio y una comunidad hospitalaria, Metztitlán representa una alternativa poco conocida, pero llena de encanto. Metztitlán se encuentra aproximadamente a 1300 metros sobre el nivel del mar, en un amplio valle rodeado por la Sierra Madre Oriental. Gracias a esta ubicación, el clima cambia según la altitud, el centro del pueblo presenta un ambiente templado semicálido, mientras que las zonas montañosas cercanas disfrutan de temperaturas más frescas. Durante el año, las temperaturas suelen oscilar entre 14 y 28 grados centígrados, con noches agradables y mañanas frescas, especialmente entre noviembre y febrero. Uno de los grandes beneficios del clima de Metztitlán es que rara vez experimenta temperaturas extremas, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre durante casi todo el año. Metztitlán conserva el ambiente de un auténtico pueblo hidalguense. Sus calles son tranquilas, el ritmo cotidiano invita a vivir sin prisas y la convivencia entre vecinos sigue siendo uno de los pilares de la comunidad. Entre las ventajas que más valoran quienes viven aquí destacan el aire limpio proveniente de la sierra, comunidad amable y solidaria, comercio local con productos frescos, ritmo de vida relajado y contacto permanente con la naturaleza. El costo de vida suele ser más bajo que en muchas ciudades del centro del país, especialmente en alimentación, servicios cotidianos y vivienda fuera del núcleo histórico. Para quienes desean pasar la jubilación lejos del ruido urbano, pero con acceso a servicios básicos, Metztitlán ofrece un equilibrio muy atractivo. El municipio dispone de centro de salud, consultorios médicos particulares, farmacias, servicios de atención primaria y ambulancias para emergencias. Cuando se requiere atención especializada, muchos habitantes acuden a Pachuca, donde existe una amplia red de hospitales públicos y privados, así como clínicas especializadas y laboratorios de diagnóstico. La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán es el mayor tesoro natural del municipio, una de las áreas naturales protegidas más importantes de México. Con más de 96.000 hectáreas, alberga una impresionante diversidad de ecosistemas que van desde bosques de montaña hasta extensas zonas de matorral desértico. Este contraste entre montañas verdes y paisajes áridos convierte a Metztitlán en uno de los destinos naturales más singulares de Hidalgo. La Barranca de Metztitlán es considerada una de las barrancas más impresionantes del centro de México, ofrece espectaculares vistas panorámicas desde diversos miradores. En algunos puntos, los desniveles superan los 1000 metros. Antes de la llegada de los españoles, la región estuvo habitada por pueblos indígenas que aprovecharon la fertilidad del valle y la riqueza de los recursos naturales.
Durante el siglo XVI, los frailes agustinos fundaron el exconvento de los Santos Reyes, uno de los conjuntos religiosos más importantes del centro de México, convirtiendo a Metztitlán en un importante centro de evangelización. A lo largo de los siglos, la agricultura, la ganadería y el comercio consolidaron su desarrollo, mientras que sus tradiciones indígenas y virreinales permanecieron vivas hasta nuestros días. El centro histórico de Metztitlán conserva una imagen auténtica que te transporta a otra época, con sus calles empedradas, plazas tranquilas y antiguas construcciones con balcones de hierro, portales virreinales. Jardines bien conservados reflejan más de 4 siglos de historia. Caminar por el centro histórico permite descubrir sus calles empedradas, casas tradicionales con balcones de hierro, portales coloniales, jardines bien conservados y la plaza principal con ambiente familiar. Metztitlán conserva una rica vida cultural basada en sus raíces indígenas y coloniales. Durante las fiestas patronales, el pueblo se llena de música regional, danzas tradicionales, procesiones religiosas, ferias gastronómicas y artesanías elaboradas por manos locales. Metztitlán demuestra que la verdadera riqueza no siempre se mide por el tamaño de una ciudad, sino por la calidad de los momentos que ofrece. Aquí, las montañas protegen un valle lleno de historia. La naturaleza sorprende con paisajes que cambian a cada estación y las antiguas calles recuerdan el legado de quienes construyeron este rincón de Hidalgo hace más de 4 siglos. Vivir en Metztitlán es despertar con el canto de las aves, contemplar el amanecer sobre la inmensa barranca de Metztitlán, recorrer un convento que ha resistido el paso del tiempo y disfrutar de una comunidad donde la tranquilidad sigue siendo parte de la vida cotidiana. Es descubrir un México auténtico, lleno de cultura, biodiversidad y paisajes inolvidables que invitan a vivir con calma y a valorar las pequeñas cosas. Si alguna vez has soñado con un lugar donde la historia, las montañas y la naturaleza se unan para ofrecer una vida serena y plena, Metztitlán es uno de esos pueblos mágicos que merece un lugar en tu lista de destinos por conocer y, quizá, el escenario perfecto para comenzar una nueva etapa rodeado de paz y belleza natural. ¿Te animarías a vivir en Metztitlán? Déjame tu opinión en los comentarios. Jalpa de Cánovas, Guanajuato. Puedes despertar cada mañana rodeado de montañas suaves, antiguos árboles centenarios, calles empedradas y una impresionante hacienda que parece sacada de una película. En el suroeste del estado de Guanajuato existe un pueblo mágico que muy pocos viajeros conocen, pero que conquista a quien lo visita por su tranquilidad, su historia y su extraordinaria calidad de vida. Se trata de Jalpa de Cánovas, un rincón donde el tiempo parece haberse detenido y donde la naturaleza, el patrimonio histórico y la hospitalidad de su gente crean un lugar perfecto para vivir plenamente. Este pequeño pueblo ofrece un ambiente seguro, un costo de vida razonable y un estilo de vida relajado que muchos sueñan con disfrutar durante la jubilación. Acompáñanos a descubrir por qué Jalpa de Cánovas es considerado uno de los pueblos mágicos más encantadores y mejor conservados de México. Jalpa de Cánovas se ubica aproximadamente a 1750 metros sobre el nivel del mar, dentro del municipio de Purísima del Rincón, una altitud que favorece un clima templado muy agradable. Las temperaturas promedio oscilan entre 12 y 27 grados centígrados a lo largo del año. Durante el invierno las mañanas registran temperaturas entre 6 y 10 grados centígrados y las tardes son templadas, con una temperatura alrededor de los 20 grados centígrados. En primavera y verano, las temperaturas máximas rara vez superan los 30 grados centígrados, gracias a la altitud y a la vegetación de la región, y las noches permanecen frescas. La temporada de lluvias, entre junio y septiembre, transforma los campos y montañas cercanas en un paisaje verde, perfecto para quienes les gusta disfrutar de la naturaleza. Este clima permite realizar actividades al aire libre durante prácticamente todo el año. Entre sus principales ventajas destacan la excelente calidad del aire, ambiente muy seguro y familiar, bajo nivel de contaminación, comercio local, ritmo de vida relajado. Y la convivencia entre vecinos continúa siendo una parte esencial de la comunidad. Es un destino ideal para quienes desean disfrutar de la jubilación caminando por plazas arboladas, conversando con los vecinos o simplemente contemplando los paisajes rurales. Comparado con ciudades como León, Guadalajara o Querétaro, Jalpa de Cánovas mantiene un costo de vida más accesible.
Los principales beneficios económicos incluyen viviendas con precios generalmente inferiores a los de las grandes zonas urbanas cercanas, productos agrícolas frescos de la región, servicios cotidianos con costos moderados y mercados locales con alimentos de temporada. El turismo ha incrementado el interés por el pueblo, pero todavía conserva precios competitivos para quienes buscan establecerse de forma permanente. Aunque Jalpa de Cánovas conserva el tamaño de una comunidad pequeña, sus habitantes cuentan con servicios esenciales de salud. El pueblo dispone de centro de salud, consultorios médicos, farmacias y atención preventiva. Para consultas con especialistas, cirugías o estudios de alta complejidad, los habitantes suelen trasladarse a Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón o León, ciudades ubicadas a menos de 1 hora por carretera. Esta cercanía brinda una gran tranquilidad para quienes consideran mudarse durante la jubilación. Aunque Guanajuato suele asociarse con zonas semidesérticas, Jalpa de Cánovas sorprende por la abundancia de áreas verdes que rodean al pueblo. El Parque Ecoturístico Las Musas es uno de sus mayores tesoros naturales. Este parque protege un importante bosque de galerías donde enormes sabinos, álamos y fresnos acompañan el cauce del río. Aquí pueden realizarse caminatas, ciclismo y paseos familiares. La sombra de los árboles centenarios convierte el lugar en un verdadero refugio durante todo el año. La presa vieja de Jalpa es un tranquilo espejo de agua rodeado de vegetación donde es posible disfrutar de atardeceres, pesca recreativa y caminatas. Es uno de los sitios favoritos de los habitantes para relajarse los fines de semana. Los alrededores del pueblo están cubiertos por huertos, campos de maíz, agaves, pastizales y colinas de baja montaña. Estos paisajes cambian completamente de color con las estaciones y ofrecen excelentes rutas para paseos en bicicleta y caminatas. La historia de Jalpa de Cánovas está profundamente ligada a la hacienda de Cañada de Negros, posteriormente conocida como Hacienda de Jalpa. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX fue una de las propiedades agrícolas más prósperas del Bajío, destacando por la producción de trigo, maíz, ganado y otros cultivos que abastecían a buena parte de la región. La familia Cánovas impulsó el desarrollo económico y arquitectónico del lugar, dejando un importante legado que todavía puede apreciarse en sus edificios históricos y en el trazado del pueblo. Gracias a este patrimonio, Jalpa de Cánovas conserva una identidad única dentro de Guanajuato y fue reconocido como pueblo mágico por su riqueza histórica y cultural. Caminar por Jalpa de Cánovas es recorrer uno de los conjuntos arquitectónicos rurales mejor preservados del Bajío. El Templo del Señor de la Misericordia es el principal símbolo religioso del pueblo. Construido con cantera rosa y detalles neogóticos, destaca por sus altas torres, vitrales, elegantes acabados y amplios jardines. La antigua hacienda de Jalpa es el edificio histórico más importante del pueblo. Todavía conserva amplios patios, arcos virreinales, muros de cantera, antiguas bodegas y jardines históricos. En el centro histórico el visitante encontrará calles empedradas, casas con fachadas coloridas, balcones de hierro forjado, portales tradicionales y jardines perfectamente cuidados. Jalpa de Cánovas mantiene un fuerte sentido de identidad. Durante el año se celebran fiestas patronales, ferias tradicionales, procesiones religiosas, eventos culturales y exposiciones artesanales. Jalpa de Cánovas demuestra que la verdadera riqueza de un lugar no siempre se mide por el tamaño de sus ciudades, sino por la paz que transmite a quienes lo recorren. Aquí, las antiguas haciendas cuentan historias de prosperidad, las calles empedradas invitan a caminar sin prisa y los paisajes rurales recuerdan la estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza. Vivir en este pueblo mágico significa despertar con el canto de las aves, disfrutar de un clima agradable, contemplar la belleza de edificios históricos perfectamente conservados y sentir el calor de una comunidad que mantiene vivas sus tradiciones. Es un lugar donde cada plaza, cada jardín y cada rincón reflejan el orgullo de su historia y el encanto del Bajío mexicano. Si alguna vez has soñado con una vida rodeada de tranquilidad, naturaleza y patrimonio cultural, Jalpa de Cánovas es una joya escondida de Guanajuato que demuestra que la felicidad puede encontrarse en los lugares más auténticos de México. Un destino donde cada día ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de la riqueza de vivir entre montañas, historia y paisajes inolvidables. ¿Estás listo para vivir en Jalpa de Cánovas? Escríbeme tu opinión en los comentarios.
Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Continuamos. Pinal de Amoles, Querétaro. Imagina vivir en un pueblo donde cada mañana despiertas rodeado de montañas cubiertas por la neblina, respirando uno de los aires más puros de México y contemplando paisajes que parecen sacados de los Alpes. En el corazón de la Sierra Gorda de Querétaro existe un pueblo mágico que cautiva por su belleza natural, su clima fresco y la tranquilidad que ofrece a quienes buscan una vida lejos del estrés. Ese lugar es Pinal de Amoles, un destino donde la naturaleza domina el horizonte y cada camino conduce a una nueva aventura. Rodeado de bosques, cañones, cascadas y miradores espectaculares, Pinal de Amoles es mucho más que un atractivo turístico. Es un refugio para quienes desean vivir en armonía con la naturaleza, disfrutar de un ritmo de vida pausado y descubrir uno de los rincones más sorprendentes del centro de México. Pinal de Amoles se encuentra a una altitud cercana a los 2.400 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga uno de los climas más agradables y frescos del estado. Las temperaturas promedio durante el año oscilan entre los 8 y 22 grados centígrados. Este clima convierte a Pinal de Amoles en un destino ideal para quienes disfrutan del aire fresco, los paisajes montañosos y un ambiente muy distinto al calor característico de muchas regiones de México. Entre sus principales ventajas destacan su ambiente silencioso, comunidad hospitalaria y un contacto permanente con la naturaleza. Los habitantes conservan un fuerte sentido de cooperación y tradición, haciendo que quienes llegan al pueblo se integren rápidamente a la vida comunitaria. La delincuencia suele mantenerse en niveles bajos, favoreciendo un ambiente familiar donde es común caminar por sus calles con tranquilidad. Uno de los aspectos que más llama la atención de quienes consideran mudarse a Pinal de Amoles es que el costo de vida sigue siendo relativamente accesible. Entre las ventajas económicas destacan viviendas generalmente más económicas que en ciudades como Querétaro capital o San Miguel de Allende, productos agrícolas frescos provenientes de comunidades cercanas, comercios familiares con precios competitivos y bajo costo en algunos servicios cotidianos. Aunque algunas zonas turísticas han incrementado su valor inmobiliario, el municipio continúa ofreciendo buenas oportunidades para quienes desean establecerse en un entorno natural. Pinal de Amoles cuenta con servicios básicos de salud que cubren las necesidades cotidianas de la población. Entre ellos se encuentran centro de salud, consultorios médicos, farmacias y servicios preventivos. Para consultas con especialistas, hospitalización compleja o tratamientos avanzados, muchos habitantes se trasladan a Jalpan de Serra, Cadereyta de Montes o a la ciudad de Querétaro, donde existe una infraestructura hospitalaria de primer nivel con hospitales públicos y privados. Pinal de Amoles forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, declarada una de las regiones ecológicas más importantes de México por su extraordinaria biodiversidad. Aquí conviven bosques de pino, encinares, bosques de niebla, barrancas profundas, ríos cristalinos, cascadas y montañas cubiertas de vegetación. Es uno de los pocos lugares del país donde pueden encontrarse ecosistemas tan diversos en un espacio relativamente pequeño. El Mirador Cuatro Palos es uno de los lugares más impresionantes de Querétaro. Desde este mirador, ubicado a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, es posible observar un océano de montañas que parece extenderse hasta el infinito. Durante las primeras horas del día ocurre un fenómeno espectacular, las nubes cubren los valles mientras únicamente sobresalen las cumbres montañosas, creando la sensación de estar observando un mar blanco. La Puerta del Cielo es el punto carretero más alto del estado de Querétaro. Desde aquí pueden contemplarse enormes paisajes montañosos y, durante el invierno, la neblina convierte el recorrido en una experiencia inolvidable. No es casualidad que miles de viajeros hagan una parada para fotografiar este extraordinario paisaje. La abundancia de agua convierte a Pinal de Amoles en uno de los municipios más verdes de Querétaro. Numerosos arroyos alimentan pequeños ríos que recorren la sierra y crean paisajes ideales para disfrutar de la naturaleza durante todo el año. Antes de la llegada de los españoles, estas montañas fueron habitadas por grupos indígenas Pams y Jonases, quienes conocían profundamente la riqueza natural de la Sierra Gorda. Durante la época virreinal, la región adquirió importancia gracias a la minería y a la apertura de caminos comerciales que comunicaban el altiplano con la Huasteca.
Con el paso de los siglos, la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal se convirtieron en actividades fundamentales para la economía local. Hoy, el turismo de naturaleza representa una de sus principales fuentes de desarrollo. El centro histórico de Pinal de Amoles conserva un estilo tradicional perfectamente integrado al paisaje montañoso. Entre sus principales atractivos destacan la parroquia de San José, el edificio religioso más representativo del pueblo. Su fachada sencilla y elegante domina la plaza principal y constituye el punto de encuentro de la comunidad. En el centro histórico de Pinal de Amoles pueden observarse calles empedradas, casas con techos de teja, fachadas coloridas, balcones de madera y jardines llenos de flores. En las comunidades cercanas todavía pueden apreciarse viviendas tradicionales construidas con piedra, adobe y madera, adaptadas al clima de montaña y perfectamente integradas con el paisaje. La identidad de Pinal de Amoles está profundamente ligada a la naturaleza y a las tradiciones serranas. Durante el año se celebran las fiestas patronales, ferias agrícolas, procesiones religiosas, eventos culturales y encuentros gastronómicos. Pinal de Amoles nos recuerda que la felicidad muchas veces se encuentra donde la naturaleza aún marca el ritmo de la vida. Aquí, cada amanecer entre montañas, cada sendero que atraviesa los bosques y cada nube que acaricia las cumbres invitan a detenerse y apreciar la belleza de lo sencillo. Vivir en este pueblo mágico significa cambiar el ruido por el canto de las aves, el tráfico por caminos rodeados de pinos y el estrés por la tranquilidad que solo una comunidad serrana puede ofrecer. Es un lugar donde el aire fresco renueva el cuerpo, los paisajes inspiran el alma y cada estación del año pinta la Sierra Gorda con colores diferentes. Si alguna vez has soñado con una vida rodeada de montañas, cascadas y bosques infinitos, Pinal de Amoles demuestra que México todavía guarda lugares capaces de transformar la rutina en una experiencia extraordinaria. Más que un destino para visitar, es un rincón donde la riqueza se mide en paz, naturaleza y calidad de vida, convirtiéndose en uno de los mejores pueblos mágicos para vivir muy feliz entre montañas. ¿Te gustaría caminar por las calles de Pinal de Amoles? Escríbeme tu opinión si es uno de tus lugares favoritos para vivir. Mineral del Chico, Hidalgo. Puedes despertar cada mañana rodeado de inmensos bosques de pino, escuchar únicamente el canto de las aves y contemplar montañas envueltas por la neblina, mientras respiras uno de los aires más limpios de México. En las alturas de la Sierra de Pachuca, a pocos kilómetros de la capital hidalguense, existe un pueblo mágico que parece sacado de un cuento. Ese lugar es Mineral del Chico, un destino donde la naturaleza, la historia minera y la tranquilidad forman una combinación perfecta para quienes desean vivir rodeados de paisajes espectaculares. Aquí, las enormes formaciones rocosas, los senderos forestales y el clima fresco crean un ambiente ideal para quienes buscan alejarse del estrés sin perder la cercanía con hospitales, servicios y una ciudad importante como Pachuca. No es casualidad que muchos lo consideren uno de los mejores lugares de México para disfrutar de una vida serena entre montañas. Mineral del Chico se encuentra a una altitud aproximada de 2.340 metros sobre el nivel del mar, aunque varios puntos del municipio superan los 3.000 metros dentro del Parque Nacional El Chico. Esta elevación le proporciona un clima templado frío que se mantiene agradable durante prácticamente todo el año. Las temperaturas promedio oscilan entre los 7 y 20 grados centígrados. La combinación de neblina, aire limpio y abundante vegetación convierte a Mineral del Chico en un auténtico refugio climático para quienes prefieren temperaturas frescas. Su cercanía con Pachuca, ubicada a unos 30 minutos por carretera, permite acceder fácilmente a centros comerciales, bancos, universidades, hospitales especializados, restaurantes y servicios públicos. Mientras tanto, Mineral del Chico conserva un ambiente donde predominan las calles tranquilas, poco tráfico, excelente calidad del aire, bajo nivel de contaminación, comunidad hospitalaria y un ritmo de vida pausado. Muchos residentes disfrutan caminando por el centro histórico o realizando actividades al aire libre prácticamente todos los días del año. Mineral del Chico es uno de los destinos más atractivos para quienes desean combinar naturaleza con acceso a servicios. Al ser un pueblo mágico y un destino turístico consolidado, los precios de algunas propiedades dentro del centro histórico pueden ser superiores a los de otras comunidades rurales cercanas. Sin embargo, aún es posible encontrar viviendas y terrenos con costos competitivos en las localidades del municipio.
Los alimentos frescos, los productos de temporada y muchos servicios cotidianos mantienen precios razonables, lo que permite disfrutar de una buena calidad de vida sin los gastos característicos de una gran ciudad. Mineral del Chico cuenta con centro de salud, consultorios médicos, farmacias y atención preventiva. Su mayor ventaja es la proximidad con la infraestructura médica de Pachuca. En menos de una hora pueden encontrarse hospitales generales, clínicas del IMSS e ISSSTE, hospitales privados, especialistas, laboratorios, centros de imagenología y atención de urgencias las 24 horas. Esta cercanía brinda una gran tranquilidad a quienes desean vivir en un entorno natural sin renunciar a una atención médica de calidad. Mineral del Chico forma parte del Parque Nacional El Chico, creado en 1898, lo que lo convierte en uno de los parques nacionales más antiguos de México y de América Latina. Con más de 2.700 hectáreas, protege una gran diversidad de ecosistemas de alta montaña. Entre sus paisajes destacan bosques de pino, bosques de oyamel, encinares, formaciones rocosas gigantes, barrancas, arroyos cristalinos y miradores naturales. Todo ello convierte al municipio en uno de los mejores destinos de ecoturismo del país. La Peña del Cuervo es quizá el mirador más emblemático de Mineral del Chico. Ubicado a más de 2.770 metros de altitud, ofrece una de las panorámicas más espectaculares del estado de Hidalgo. Durante el amanecer, la neblina cubre los valles formando un impresionante mar de nubes que atrae a fotógrafos y amantes de la naturaleza. El Cedral es una hermosa presa rodeada de bosques donde pueden realizarse caminatas, paseos en lancha y pesca recreativa. Es uno de los sitios favoritos tanto para visitantes como para habitantes del pueblo. Mineral del Chico es considerado uno de los mejores destinos de México para practicar senderismo, escalada en roca, ciclismo de montaña, campismo, tirolesa y fotografía de naturaleza. Las enormes peñas de granito son reconocidas internacionalmente por los aficionados a la escalada. La historia de Mineral del Chico comenzó durante el siglo XVI, cuando los españoles descubrieron importantes yacimientos de plata y otros minerales en la Sierra de Pachuca. Durante varios siglos, la minería impulsó el crecimiento económico del pueblo, atrayendo trabajadores, comerciantes y empresarios. Aunque la actividad minera disminuyó con el tiempo, muchas construcciones y antiguas minas siguen recordando aquella época de prosperidad. Actualmente, el turismo de naturaleza se ha convertido en uno de los principales motores económicos del municipio, complementando su legado histórico. El centro histórico conserva el atractivo típico de los antiguos pueblos mineros. Entre sus principales atractivos destacan la parroquia de la Purísima Concepción, construida durante el siglo XVIII, domina la plaza principal con su elegante fachada de cantera y su ambiente sereno. Caminar por las calles del centro histórico permite descubrir calles empedradas, casas de piedra y adobe, techos inclinados adaptados al clima, balcones de hierro forjado, plazas arboladas y jardines llenos de flores. En los alrededores todavía pueden visitarse antiguas minas, estos sitios de extracción minera que recuerdan la importancia histórica del municipio dentro del desarrollo económico de Hidalgo. Mineral del Chico demuestra que la verdadera riqueza de la vida puede encontrarse en el sonido del viento entre los pinos, en el aroma de un bosque después de la lluvia y en la tranquilidad que solo las montañas pueden ofrecer. Aquí, cada sendero conduce a un paisaje inolvidable, cada mirador invita a contemplar la inmensidad de la Sierra de Pachuca y cada rincón guarda el recuerdo de una historia minera que ayudó a forjar el desarrollo de Hidalgo. Vivir en este pueblo mágico significa cambiar el estrés por caminatas entre bosques centenarios, respirar un aire puro que revitaliza el cuerpo y disfrutar de un entorno donde la naturaleza sigue siendo la gran protagonista. Es un lugar donde la calidad de vida no se mide únicamente por los servicios disponibles, sino por la oportunidad de despertar cada día rodeado de montañas, silencio y paisajes que inspiran paz. Si alguna vez has soñado con un hogar donde el clima fresco, la historia y la naturaleza convivan en perfecta armonía, Mineral del Chico es una de las joyas mejor conservadas de México. Un destino que demuestra que la felicidad también puede encontrarse entre bosques, montañas y cielos cubiertos de neblina. ¿Te gustaría vivir en Mineral del Chico? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Real de 14, San Luis Potosí. Hay un pueblo donde para llegar debes atravesar un túnel de más de 2 kilómetros excavado en la montaña.
donde las antiguas calles de piedra conservan el esplendor de la época minera y donde cada amanecer ilumina las cumbres de la Sierra de 14 con un paisaje casi mágico. Ese lugar existe y se llama Real de 14, uno de los pueblos mágicos más fascinantes de México. Ubicado en las montañas del altiplano potosino, este histórico poblado combina un ambiente de tranquilidad, una arquitectura colonial extraordinariamente conservada y un entorno natural único donde el desierto y la sierra conviven en perfecta armonía. Para quienes buscan una vida pausada, rodeada de historia y paisajes inolvidables, Real de 14 representa una experiencia diferente a cualquier otro destino del país. Quédate hasta el final porque descubrirás por qué este antiguo pueblo minero sigue conquistando a viajeros de todo el mundo y por qué muchos consideran que aquí la riqueza no está únicamente bajo la tierra, sino en la calidad de vida que ofrecen sus montañas. Real de 14 se encuentra aproximadamente a 2.750 metros sobre el nivel del mar, lo que le proporciona uno de los climas más frescos del norte de México. A diferencia del calor intenso que caracteriza gran parte de San Luis Potosí, aquí predominan temperaturas agradables durante buena parte del año. Las temperaturas promedio oscilan entre los 0 grados centígrados durante las madrugadas invernales y los 22 grados centígrados en las tardes más cálidas del verano. Gracias a la baja humedad y al aire limpio, muchas personas consideran que este clima favorece las actividades al aire libre durante casi todo el año. En Real de 14 predominan el silencio, las calles peatonales, un escaso tráfico vehicular, una comunidad pequeña y un contacto permanente con la naturaleza. La ausencia de grandes desarrollos urbanos permite disfrutar noches completamente tranquilas donde incluso es posible observar uno de los cielos estrellados más impresionantes del norte de México. Aunque el turismo ha incrementado el valor de algunas propiedades del centro histórico, el costo de vida continúa siendo moderado comparado con ciudades como Monterrey, Querétaro o Guadalajara. Los principales beneficios incluyen comercios familiares, restaurantes tradicionales, productos regionales, viviendas disponibles en comunidades cercanas y servicios cotidianos con costos razonables. Quienes buscan tranquilidad por encima del lujo encuentran en Real de 14 un excelente equilibrio entre calidad de vida y presupuesto. El municipio cuenta con centro de salud, consultorios médicos, farmacias y atención preventiva. Para estudios especializados o intervenciones de mayor complejidad, los habitantes suelen trasladarse a ciudades como Matehuala, donde existe una infraestructura médica más amplia con hospitales públicos y privados. Uno de los mayores atractivos de Real de 14 es que se encuentra dentro del área natural protegida Wirikuta, un territorio de enorme importancia ecológica y cultural. Aquí conviven montañas, bosques de encino en zonas altas, matorral desértico, cactáceas gigantes, barrancas y miradores naturales. Cerro del Quemado es uno de los lugares más emblemáticos de la región. Además de su belleza natural, posee un enorme significado espiritual para el pueblo Huixárika, Huichol, que lo considera un sitio sagrado. Desde su cima se obtienen panorámicas impresionantes de toda la Sierra de 14. El desierto de Wirikuta es considerado uno de los ecosistemas más importantes de México. Durante la temporada de lluvias, el paisaje se llena de flores silvestres que transforman por completo el desierto. Los caminos que rodean Real de 14 ofrecen vistas espectaculares donde las montañas parecen fundirse con el horizonte. Real de 14 se fundó en el año 1779, cuando fueron descubiertos importantes yacimientos de plata. Durante el siglo XIX llegó a convertirse en uno de los distritos mineros más prósperos del país. Miles de personas llegaron atraídas por la riqueza de sus minas. Con la disminución de la actividad minera durante el siglo XX, gran parte de la población emigró. Real de 14 conserva calles completamente empedradas, casas construidas con piedra, fachadas coloniales, balcones de hierro y antiguas casonas mineras. La parroquia de la Purísima Concepción es el edificio religioso más importante del pueblo. Su elegante fachada domina la plaza principal y constituye uno de los principales símbolos de Real de 14. En los alrededores aún pueden visitarse antiguos complejos mineros que permiten comprender la enorme importancia económica que tuvo la región durante el auge de la plata. Real de 14 demuestra que algunos lugares tienen el poder de transformar nuestra manera de entender el tiempo y la felicidad. Aquí, las montañas guardan siglos de historia, las calles de piedra conservan la memoria de los antiguos mineros y el silencio del desierto invita a detenerse para contemplar la inmensidad del paisaje.
Es un lugar donde el pasado y el presente conviven en armonía, recordándonos que la verdadera riqueza no siempre se encuentra en los minerales que alguna vez hicieron famoso al pueblo, sino en la paz, la belleza natural y la autenticidad que hoy ofrece a quienes deciden llamarlo hogar. Real de 14 es mucho más que un destino turístico, es una experiencia que invita a vivir con calma, valorar la historia y descubrir que, entre las montañas del altiplano potosino, México guarda uno de sus tesoros más extraordinarios para quienes sueñan con una vida plena y feliz. ¿Te gustaría visitar este lugar único? Déjame saber en los comentarios si Real de 14 es tu preferido para vivir. Después de recorrer estos maravillosos pueblos mágicos, queda claro que México posee mucho más que destinos turísticos famosos. Entre montañas, bosques, barrancas y antiguos caminos mineros existen comunidades que han sabido conservar su historia, sus tradiciones y una forma de vida donde la tranquilidad sigue siendo uno de sus mayores tesoros. Más allá de sus paisajes, todos comparten algo que hoy tiene un valor incalculable: aire limpio, comunidades hospitalarias, un ritmo de vida más humano y una profunda conexión con la naturaleza. Son lugares donde todavía es posible caminar sin prisas, contemplar amaneceres inolvidables y redescubrir el placer de vivir con serenidad. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál de estos pueblos mágicos elegirías para vivir entre montañas? ¿Conoces algún otro rincón de México que merezca formar parte de esta lista? Cuéntanos en los comentarios, tus recomendaciones pueden inspirar a muchas personas que buscan descubrir nuevos destinos. No olvides apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque en nuestros próximos videos seguiremos explorando los pueblos más bellos, tranquilos y sorprendentes de México y el mundo. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para visitar. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de México. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima aventura.